Buenas tardes a todos y a todas. Reciban una cordial bienvenida a nuestro conversatorio Aproximaciones a la literatura infantil y juvenil en Costa Rica. Para la carrera de inglés, la Biblioteca CIUA, la Unidad de Vida Estudiantil y la Municipalidad de Alajuela es un honor contar con su presencia en esta tarde, así como nuestros ponentes el día de hoy. Me permito presentarme, mi nombre es Bianca Chávez y mi colega Xochitl González vamos a estar moderando una parte de la actividad y posteriormente se nos unirá un expositor o un moderador para acompañar este conversatorio. Les agradecemos ubicar la salida de emergencia próxima a su persona. En caso de alguna eventualidad, les solicitamos mantener la calma y desplazarse a la salida más cercana. Además, les solicitamos, por favor, escanear el código QR que se encuentra acá al frente o si no atrás para registrar su asistencia. Además, respetuosamente les solicitamos, por favor, mantener sus teléfonos celulares en modo silencio o apagarlos, así como mantener el orden del anfiteatro. A continuación, compartiremos con ustedes dos poesías de la estudiante de cuarto año de la carrera de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Costa Rica, la estudiante Paula Forrero García, quien nos va a leer dos poesías sumamente importantes. Buenas, muchas gracias por presentarme. Voy a leerles dos de mis poesías. La primera se titula De nuevo. Ahí está de nuevo, escuchando cómo mi alma rogaba por el mínimo afecto, viendo cómo mi cuerpo se abrazaba solo una vez más, sintiendo cómo mi corazón volvía a levantar ese muro de hierro que tanto le había costado tirar. Y sí, ahí estaba de nuevo, intentando consolar mi pena, y como no era de extrañar, me tocaba arreglar lo que otros habían roto. Estaba cansada, y mi mente divagaba en el rincón oscuro de mi habitación y pedía a gritos un descanso que mi cuerpo y mi alma no podían dar. Ahí estaba de nuevo, intentando no caer en viejos rencores, perdiendo un rumbo una vez más, deseando no volver a repetir la batalla, esperando a que mi sistema de defensa encuentre una buena razón para ser útil, y esperando a que las drogas hagan su efecto puntual y no que en todo aquello que mi ser. Esperando como siempre a no estar ahí de nuevo. Esa es la primera que les comparto hoy. Y la segunda va más afín con la actividad de lectura, que se titula Mundos. Esa noche me quedé dormida, inmersa en mundos de historias que ni yo misma podría llegar a imaginar. Para mi suerte comencé a soñar, y soñé que rescataba ángeles de una revolución infernal, que podía volar. Soñé que domaba dragones y que podía quemar ciudades enteras. Soñé de lo más bizarro a lo más normal. Y qué suerte tuve que esa noche mi mente terminó en cuentos de hadas, que por primera vez en mucho tiempo mi imaginación podía desatarse sin necesidad de pensar. Y qué hermoso sentimiento desaparecer para encontrarse entre hojas de libros leídos una y otra vez. Esa noche, hasta la luna y las estrellas encontraron júbilo y paz en mis lecturas, y las páginas me arroparon con palabras dulces hasta hundirme nuevamente en profundos mundos de diversión y locura. Muchas gracias. Ahora le daremos el pase al presidente de la CENINTER, Marco Román Valverde. Buenas tardes, tengan todos quienes están aquí acompañándonos en esta actividad desarrollada por el profesor Juan Carlos, y agradecerles a ustedes, expositores, y a otras personas que están aquí dejando esfuerzos, su trabajo en una actividad más de la Universidad Nacional. A Bianca, a Xochitl por moderar, al profesor Gustavo y a doña Carmen, también por acompañarnos el día de hoy en esta actividad. Para quienes no me conocen, me presento. Yo soy el presidente de la Asociación de Estudiantes, Marcos Román. Quiero compartirles una pequeña reflexión. El día de ayer era la reunión ordinaria del Consejo Superior Universitario de Centroamérica y del Caribe. Para quienes no están muy enterados, este es un tema bastante importante porque es un órgano que reúne a todos los rectores de las universidades públicas de Centroamérica y del Caribe, además de las representaciones estudiantiles de las federaciones de cada universidad.
¿Por qué les cuento esto? Bueno, el día de ayer, la Universidad Nacional, en este caso, que fue la anfitriona de esta sesión, le abrió las puertas a un personaje llamado Walter Mazariegos. Este personaje es quien actualmente está como rector de la Universidad San Carlos de Guatemala. Para quienes no están enterados sobre el contexto actual a través de esta universidad, se dice que hace un año, de hecho mañana se cumple un año, de las votaciones de rectoría en esta universidad. Fueron unas votaciones envueltas en demasiada corrupción, fueron unas votaciones muy cuestionables que pusieron en el poder a una persona que ahora tiene acceso y representación en más de 105 instituciones públicas de la Universidad San Carlos, de Guatemala, perdón. Esto, para quienes se pueden dar una idea, es bastante importante porque son una representación en 105 instituciones públicas de toma de decisiones de Guatemala. Tener el control de la rectoría pone en manos de una persona muchísimo poder de toma de decisiones para cambiar o para cumplir con intereses de ciertos grupos. ¿Okay? El día de ayer hicimos una manifestación por parte de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional interrumpiendo la sesión. ¿Por qué les cuento esto? Cuando veníamos llegando al auditorio se nos cerraron las puertas en la cara, se nos cerraron los portones. Literalmente, para poder cumplir con la misión que tuvimos que pasar por debajo de los portones del auditorio del Cora Ferro y echarnos un carrerón, así como podemos decirlo de forma informal, para llegar a las puertas del auditorio, y nuevamente se nos cerraron en la cara. Les cuento esto porque quiero hacer una pequeña reflexión, un pequeño paralelismo. Considero que la escritura, la literatura, es muy similar a esto que les cuento. Muchas veces a muchísimos niños, niñas, a muchísimos jóvenes se les cierran las puertas en la cara, y creo que la escritura y la literatura es ese espacio por el cual pueden pasar por debajo para cumplir con su objetivo. También creo que la escritura, específicamente la escritura, es un acto en el que se puede hacer protesta. Podemos escribir sobre realidades que enfrentamos, vivencias personales, pero también es una forma de compartir todas esas vivencias al mundo. Agradezco profundamente a Juan Carlos y a las personas que están acá porque son espacios que fomentan la participación infantil y de adolescentes en este tipo de dinámicas, donde también se pueden exponer las creencias, realidades, y invitarnos a reflexionar sobre las realidades de cada una de estas personas que viven a diario. Creo que es una cuestión que vivimos cada persona desde nuestros espacios, desde nuestras trincheras, a nivel país, pero también es una evidencia muy centroamericana, porque para nadie es un secreto que vivimos en un constante estado de alerta, de alarma, porque en cualquier momento se nos pueden ver violentados estos derechos. Quiero hacerles una invitación para reflexionar a partir de los temas que veamos en este conversatorio. Creo que es una puerta muy importante para que ustedes también fomenten un pensamiento crítico sobre las realidades y la participación que tiene la niñez y la juventud en las dinámicas sociales a través de la escritura y de la literatura. Muchísimas gracias por estar aquí, espero que disfruten mucho de la actividad. Agradecemos a Marcos por su reflexión. A continuación, les brindaremos una breve reseña de los escritores invitados y el moderador que nos acompaña esta tarde. Me complace presentarles al señor poeta y ensayista, el señor Carlos Francisco Monge Mesa, quien es filólogo, ha desarrollado una intensa actividad en el campo de docencia universitaria, que combina con estudios de crítica literaria en torno a las letras hispánicas, incluidos trabajos sobre la literatura costarricense. Tiene un doctorado en Filología de España por la Universidad de Madrid y una trayectoria universitaria de más de 4 decenios de la Universidad de Costa Rica. Su obra literaria ha recibido importantes reconocimientos, incluido el Premio Nacional Equileo Echeverría. Poesía suya ha sido traducida al inglés, al francés, al italiano, al rumano, al japonés, al alemán, al húngaro y al noruego. Su obra poética la componen títulos tempranos como Astro y Labio, A los pies de la tiniebla, a los que siguen Población de asombro, Reino del latido, Los fértiles horarios, La tinta extinta, Enigmas de imperfección, la cual fue publicada en el 2002, Fábula Umbria, Poemas para una sociedad inerme y Orientación verde. Entre sus ensayos literarios figuran La imagen separada en 1984, La rama de Fresno en 1999,
El vanguardismo literario en Costa Rica en el 2005, Territorios y figuraciones en el 2009 y Aproximaciones de las letras de Costa Rica en el 2021. Es autor también de 4 antologías. Además, ingresó como miembro de número de la Academia Costarricense de la Lengua en febrero de 2008 con su discurso Andanzas Españolas de la Poesía Costarricense, que correspondió al académico Arnoldo Mora Rodríguez. Además, ocupa la silla C de esta institución. Asimismo, le presentamos al sociólogo y escritor Pablo Enrique Benavides, quien ha publicado en poesía Duelos Desiguales en UNED 2012, Oficios de Ciego, Arboleada 2014, Apuntes para un náufrago, Letras Mayas, Áspera Noche, Letra Maya 2019. Asimismo, Los Papeles de Chantal, que es una novela en la editorial El Gato y la Brújula en 2021. También ha obtenido el Premio Nacional de Literatura a Cleo Echeverría y se espera su publicación en poesía Entre Senos y Reptiles, El Ciego de Noche, que sería una poesía reunida entre el 2016 y 2021, y en Duro Tiempo de Amor, que es una novela inédita. Ahora bien, le presentaremos a Gustavo Camacho Guzmán, quien sería el moderador del conversatorio, quien es máster en estudios de cultura centroamericana con énfasis en literatura. Se desempeña como académico en la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje de la Universidad Nacional. Ha publicado artículos académicos sobre la literatura costarricense, centroamericana y hispanoamericana, y sus más recientes publicaciones son el libro 2 siglos de textos y autores fundamentales de la literatura costarricense, y el artículo Textos y discursos no españoles sobre la Costa Rica colonial. Le cedemos la palabra a Gustavo Camacho Guzmán. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Vamos a ver, el conversatorio de hoy se llama Aproximaciones a la literatura infantil y juvenil en Costa Rica. A propósito de la literatura infantil y juvenil, muchas veces lo primero que se nos puede venir a la cabeza son posibles ejemplos, ¿no? Por ejemplo, puede uno decir, bueno, yo tal vez conozco unos cuantos libros, tal vez he escuchado de alguna autora como Carmen Lira. Sin embargo, más allá de elaborar una lista de textos o de recomendaciones de lectura que por qué no puede uno disfrutar aunque no sea ni tan niño ni tan joven, ¿no? Hemos invitado a 2 connotados escritores para disertar sobre las aproximaciones analíticas a esta modalidad literaria, ¿verdad? Es decir, vamos a ver la literatura infantil y juvenil pues un paso más allá. Vamos a ver entonces, para efectos prácticos, el conversatorio se desarrollará del siguiente modo. Cada expositor tendrá unos 30 minutos para desarrollar su ponencia y sus ideas, y luego de haber escuchado ambas intervenciones, abriremos el espacio para las preguntas, las dudas, los comentarios y por supuesto para una amena conversación, puesto que esa es la intención de todo conversatorio. Por tanto, me complace cederle la palabra al profesor Carlos Francisco Monge para que nos presente su intervención. Muchas gracias. Hola. Sí. Pues, como ven ustedes, también nosotros tenemos que traer nuestros apuntes, ¿verdad? Quería hacer una primera observación práctica, un pequeño lapsus en cuanto a la presentación. Yo he sido profesor, o soy profesor de, dice ahí en la documentación que trajo la señorita, durante más de 4 decenios, eso sí es cierto, pero no de la Universidad de Costa Rica, sino de la Universidad Nacional, que hay diferencias sustanciales entre una y otra. Nuestra Universidad Nacional en este momento está cumpliendo 50 años de su fundación, y esto me parece que es una buena oportunidad y un homenaje a una institución que ha cambiado mucho la historia de la actividad universitaria, y ustedes son parte de eso también. Pues sí, me da mucho gusto, por supuesto, y mucha honra el estar aquí, el charlar un ratito con ustedes. No nos vamos a extender en asuntos muy eruditos, ni mucho menos. Ustedes son la mayor parte de las personas
caras que veo pues son estudiantes en el área de las letras, en el área de las humanidades, por tanto uno tiene que tener en mente ese dato. Desde luego que le agradezco a nuestro común, más bien a mi amigo y colega, a don Juan Carlos Flores, que es el que, entiendo yo, ha llevado adelante a organizar estas actividades y naturalmente también a estar en compañía de Paul Benavides, un poeta y un novelista contemporáneo costarricense. Me siento muy honrado, él y yo nos conocemos ya y tenemos una muy buena amistad, de manera que estoy seguro que vamos a establecer un diálogo muy interesante. Y lo tercero es más bien, como les decía, un poco práctico, ¿no? Esta semana, en estos días, se está celebrando la Semana del Libro o el Día Internacional del Libro, que en realidad es el día 23 de abril, pero yo entiendo que en ese marco es que ustedes están aquí en esta actividad, lo cual está muy bien. Y entonces el profesor Flores pues me hablaba de eso, de que por qué no organizábamos una actividad, etcétera. Yo por supuesto encantado en hacerlo, pero a los pocos días me dijo, sí, pero la idea es hablar no de literatura en general, sino de la literatura infantil y juvenil. Y es sobre eso sobre lo que podríamos charlar un ratito aquí. No dar una clase, ni mucho menos, ¿verdad? Hablar un poquitillo. Por eso les decía que tengo aquí mis apuntes para no desviarme, porque si no se me puede ir el tiempo. Pero quería mencionarles esto. Normalmente cuando hablamos de literatura, pensamos evidentemente en libros, en autores, en géneros literarios, ¿no? Yo me escribí me leí una novela, me leí un libro de cuentos, me gusta mucho tal autor o tales poemas. Bueno, la señorita aquí nos ha leído sus poemas, porque está asociado a eso, ¿verdad? A que queremos expresar algo, o como que la literatura es algo como importante, ¿no? Tan importante que lo ponen en libros, y los libros se ponen en las bibliotecas y en las librerías y en los colegios para leer. Entonces, nosotros tendemos a creer que la literatura es algo como serio, como solemne, como de un alto valor. Eso no hay duda de que es así. Pero que también es cierto que las personas que escriben, o los que escribimos, tendemos a esperar de la literatura que sirve como para que expresemos ciertas ideas, ¿no? Sentimientos, puntos de vista, etc. Eso también es cierto. Pero de pronto se nos plantea la idea, oiga señor, pero yo quiero que usted hable de la literatura infantil y juvenil. Y entonces uno se pone a pensar, bueno, ¿hay alguna diferencia entre la literatura en general, ¿verdad? Entre Don Quijote de la Mancha, por ejemplo, o cualquier obra que ustedes conozcan, y la literatura infantil? Pues en principio no la hay, ¿verdad? Es como cuando uno habla, por ejemplo, entre el fenómeno del fútbol y hablamos de un equipo de fútbol. O sea, ¿qué diferencias podrían plantearse? No, el fútbol es algo como lo general, y los equipos de fútbol pues son manifestaciones concretas de ese deporte, de ese concepto que se llama fútbol. Entonces, cuando se habla de literatura infantil y luego añadido a esto de literatura juvenil, que digamos tiende a complicar las cosas, ¿no? Ya pensamos en otra cosa. Pensamos principalmente en un tipo de literatura que tiene que ver con esas edades, ¿verdad? Literatura para los chiquitos, vamos a decirlo en forma simple, o bien para la gente adolescente. Entonces, con este concepto, lo que estamos observando es que cuando se habla de literatura infantil, no es que los chiquitos escriben literatura. O sea, no se ha pensado en esto. Bueno, ¿qué tal que hay un chiquito de 5 o 7 años que se pone a escribir muy bien y que presenta sus novelitas y sus cuentos? ¿Eso es literatura infantil? O lo que, por ejemplo, en el caso, creo que de ustedes todavía, ustedes deben de andar por los 17, 18, 20 años, calculo yo, han pasado recientemente la adolescencia, y entonces la literatura juvenil es más o menos la literatura dirigida a las personas que tienen entre 12 y 16, 17 años, dicen los pedagogos ahora. Pero no es que se está diciendo que la literatura juvenil es la que escriben los jóvenes.
Entonces, esa pequeña partícula que ustedes en español conocen como preposiciones es fundamental. Literatura para niños y literatura para jóvenes, pero todo englobado dentro de esto que normalmente nosotros llamamos literatura. Bueno, muy bien. Pensando en eso, yo sé que la palabra, o más bien la idea, es un poquillo complicada en este momento, ¿verdad? Pero esto todo tiene que ver con un fenómeno cultural mucho más grandote, ¿verdad? Es lo que las sociedades entienden por literatura, ¿verdad? Entonces, claro, es complicadillo esto porque nosotros nacimos, digamos, nos enseñaron desde el principio de que hay algo que se llama literatura, que es distinto de algo que se llama la música, o que se llama el deporte, o que se llama la economía, o la arquitectura. Nos enseñaron los libritos, nos prestaron libritos de cuentos en nuestra infancia. Entonces, la literatura es una construcción social, digámoslo así, es una cuestión convencional. Como que las sociedades dijeron, vamos a llamarle a esto literatura y ya está. Y a esto le vamos a dar mucha importancia. Porque, desde luego, las señoritas que nos presentaron, y estoy seguro que Paul también, les agradecemos mucho que hayan presentado un currículum, unos datos de los escritores, porque está esa especie de aura o ambiente o atmósfera de que los escritores son gente diferente, como importante, como, en fin, esas cosas que en general, créanmelo a mí, ni Paul ni yo creemos, ¿verdad? Somos ciudadanos comunes y corrientes, tenemos que pagar el autobús y estornudamos y nos rascamos la cabeza cuando nos pica. Es que la sociedad ha creado una especie de pedigrí de que ser escritor es importante, como ser futbolista de primer nivel, una estrella del fútbol es como ser importante, como ser médico. Son convenciones que la sociedad hace. Pero en el caso nuestro, de lo que estamos hablando, son tres cositas, ¿verdad? Primero, que ustedes tienen que tener en mente que es un tipo de destinatario el que tiene la literatura esta, es decir, la infantil y la juvenil se les dirige a ciertas personas, aunque los demás podamos leerlas, ¿no? En segundo lugar, la idea de que la literatura infantil o la juvenil tiene que escribirse con un cierto tipo de lenguaje que les permita a los lectores entenderla bien. Es decir, da la idea de que hay que escribir muy simple, muy bonito, muy entretenido. Por supuesto que eso tiene sus trampas, ¿no? Porque esta idea de que los chiquitos hay que explicarles todo, dándoselos con cuchara, eso no es cierto, ¿verdad? Los chiquitos no son tontos, ¿verdad? Han oído ustedes a veces los abuelos y los papás digan, no, ¿qué va a entender el huila? No, los chiquitos entienden. Y voy a decirlo nos entendemos. O sea, ustedes se acordarán de muchas ocasiones en que sus papás o sus abuelos estaban hablando y dirían, es que la chiquita no entiende, no te preocupes. Y sí entendemos, sí hemos entendido aquello, solo que nos quedamos callados. Entonces es igual con la literatura, la idea de que la literatura infantil o la juvenil tiene que escribirse con cierto estilo, muy sencillo, muy fácil. Bueno, vamos a aceptarlo como idea, pero no como realidad, ¿verdad? Y eso lo podríamos ver. Y desde luego el tercer aspecto son los asuntos que trata la literatura juvenil o la infantil. Ahí sí es cierto, porque tienen que ver, o tienen que concernir con la edad. Evidentemente aspectos que tienen que ver con una ética, unos valores, unas conductas, unos consejos, unas prevenciones. Por eso es que a nosotros nos interesaban mucho los antiguos cuentos infantiles de la Caperucita Roja, de que si el lobo feroz, ¿verdad? De los monstruos aquellos, de los premios, de portarse bien, de no desobedecer. El cuento Pinocho es un cuento muy interesante al respecto, porque eso era un cuento que se escribió en el siglo XVIII, y ese cuento lo que decía era que los chiquitos básicamente tenían que ir a la escuela, porque si no se convertían en personajes como Pinocho, porque Pinocho se fue con otro compañerillo, se escapó de la escuela y tal, y por haberse escapado de la escuela le pasaron muchas cosas. Entonces los cuentos normalmente tienen un componente como moral, como de enseñanza.
Sobre eso también podríamos hablar. Yo creo que Paul también tiene ideas que podríamos cotejar, pero es cierto que se defienden ciertos valores y se atacan unos contravalores. Por ejemplo, en los cuentos se defiende la justicia, la fraternidad, la amistad, la concordia, la buena conducta. Vean ustedes que todos los personajes buenos son los que salen premiados, ¿verdad? Un rey que tenía 3 hijos y el primer hijo era muy malo, el otro muy tonto, muy vagabundo, el tercer hijo era el bueno. Y el tercer hijo era el que recibió todos los premios. Le fue bien porque se portó bien. ¿Ven? Eso es transmisión de una tesis, ¿no? De una conducta, ¿verdad? Y les digo de una vez, de una ideología. Habría que ver eso, ¿verdad? Si los cuentos infantiles, la literatura infantil, también, entre otras cosas, está transmitiendo ideología. Es decir, está transmitiendo formas de conducta, formas de pensar, incluso formas obligadas de pensar. Sobre esto, déjenme ver el reloj. Muy bien. Sobre esto se puede hablar mucho, ¿verdad? Pero en general, la literatura para niños o la literatura para jóvenes, casi siempre la buena literatura, ¿no? La literatura importante, en fin, como decían cuando se hacen obras famosas, es porque han logrado capturar una cierta interpretación del mundo. O sea, los escritores estos que se hicieron famosos, ¿verdad? Los escritores que han hecho obras ejemplares de este tipo de literatura lograron captar una interpretación de su propio mundo para transmitirlo y para, en fin, diseminarlo. Por ejemplo, el cuento que ustedes seguramente han oído hablar, del que han oído hablar muchas veces, o que lo han leído, Alicia en el País de las Maravillas, en realidad no es un cuento nada más de que una chiquita se adormeció y tuvo un sueño, y en ese sueño se soñó todo lo que cuenta, ¿verdad? Todo un montón de cosas fantásticas que se cuentan, situaciones extrañas, insólitas. En realidad lo que los críticos literarios han observado es que Alicia en el País de las Maravillas es una metáfora oculta de una crítica a la sociedad inglesa de la época. Entonces, a través de los personajes, lo que hacían era simbolizar, bueno, es que el ratón significa tal cosa, el gato aquel, el lobo aquel, el monstruoso personaje, el enemigo. Alicia significa Inglaterra, ¿verdad? Pero claro, el escritor, para no hacerlo muy aburrido, deslizó esa ideología. Y eso mismo ocurre ahora que el profesor Gustavo Camacho mencionaba, cuando uno piensa en Carmen Lyra, ¿no? Que todo el mundo la ve como la escritora de literatura infantil. Es cierto, es una escritora de literatura infantil, pero no la escritora. Es decir, hay muchas escritoras más y escritores de literatura para niños. Carmen Lyra fue una escritora muy lista, muy inteligente, y entre otras cosas escribió un libro, uno nada más, un libro para chiquitos, que es muy divertido, ¿verdad? Porque utiliza el lenguaje, el español de Costa Rica. Y así es como hablaban, bueno, no sus abuelos, sus bisabuelos o tatarabuelos tal vez, en ese español vacilón, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Carmen Lyra dijo, caray, yo voy a escribir estos cuentos para mis chiquitos. Ella era maestra de escuela y entonces tengo que usar un estilo, una manera de escribir que les resulte atractiva o divertida a quienes me están leyendo, porque si escribía de una manera muy elegante, muy estilizada, muy rara, muy elegida, pues no iba a tener mucho éxito. Pero claro, como ella misma lo hubiera dicho, la bandida de Carmen Lyra en sus cuenticos también lanzaba pullas, crítica literaria, crítica contra los enemigos, contra los como decía ella, los pasmados, o sea, los que juegan a vivos, ¿no? Decimos hoy día, ¿no? Los traidores, ¿verdad? Los que tienen doble discurso, mil cosas más, ¿verdad? Aparte de que nos divertía que el tío Conejo era un chavalillo muy jugado, muy hábil, pero que tenía que ser mañoso, ¿no? O sea, la persona para que triunfe, lo que nos dice el tío Conejo, es que para que pueda sobresalir tiene que jugársela. Y eso no importa si eso implica no ser honrado o no ser leal
etcétera, ¿verdad? Él traiciona pactos, ¿no? El tío Conejo, ¿no? Es un personaje muy interesante, pero no significa que sea el personaje bueno, ni mucho menos. ¿Por qué? Pues porque Carmen Lira decía, aquí yo no voy a predicar, pórtese bien, porque si se porta mal, lo vamos a castigar. Eso ustedes lo ven. Yo no sé, voy a mencionar el caso, Paul, vos me ayudarás, pero ustedes conocen unas canciones infantiles de los años 40 escritas por un tal el Grillito Cri Cri. Vos sí, claro, pero ustedes no, ¿verdad? Bueno, ya está. El Grillito Cri Cri en realidad era un cantautor, se llamaba Gabilondo Soler, ¿sí? Y este señor creó muchísimas canciones infantiles en los años 40 y los años 50, yo las oí de niño. Y esas canciones tienen un problema, casi todas, y es que son canciones que en vez de ser, digamos, disfrutables, tienden a regañar. O sea, yo me imagino que Gabilondo Soler era un papá muy estricto, ¿no? Que les pegaba a sus hijos si se portaban mal. Muchas de las canciones de él se le nota eso. Carmen Lira, ¿no? Carmen Lira es un poco más afable, ¿no? Más dada a la diversión y tal. Como ven, eso depende mucho de cada escritor. Y esto, lo que les decía al principio, nada más lo reitero ahorita, no hay que confundir literatura que trata sobre niños o sobre jóvenes con literatura infantil o juvenil, porque yo puedo escribir un tratado o un libro sobre el caso de niños o de jovencitos, y eso no lo hace literatura infantil. La literatura infantil es la que, digamos, se enfoca, para utilizar ese anglicismo, se aproxima desde la perspectiva de los intereses más habituales, desde el punto de vista de la formación psíquica, más habituales de los niños, ¿verdad? A un niño, todos hemos sido niños, pues nos gustan ciertos temas porque estamos en formación no solamente social y física, sino principalmente psíquica, ¿no? Entonces a los chiquitos se dice, no, a ese chiquito no le hable usted de eso. Por ejemplo, de sexo. Esto es una tradición aquí en nuestros países, una actitud. Cuando se pasa al niño, al joven, ¿verdad? Nosotros cuando hemos sido adolescentes ya cambiamos nuestra misma psiquis. Entonces la literatura también va a tratar temas más de los jovencitos, y eso es lo que hacen generalmente los escritores, ¿no? Se van adaptando por aquí y por allá. Por eso es que uno de los componentes, o más bien yo diría dos de los componentes de esta literatura son la fantasía y, curiosamente, el terror. La fantasía, porque claro, son cosas extraordinarias que ocurren, en situaciones mágicas, transformaciones, vuelos, sueños, personajes que se transforman de ranas en príncipes o de príncipes en sapos, ¿verdad? Entonces son cosas que ocurren y que se valen. Por ejemplo, el chiquito nunca va a cuestionar por qué los animales hablan. Eso es un experimento muy interesante. Por ejemplo, si yo le cuento a una hija mía o una nieta mía, le cuento el cuentito cualquiera de estos, ¿verdad? El lobo feroz y Caperucita Roja, y entonces fíjate que el lobo llegó donde Caperucita y le digo, mira, ¿por qué no te vas por este lado del bosque? Y si la chiquita me dice, espérate, ¿qué es eso de que el lobo habla? ¿Verdad? Y yo digo, no, pero es que en este cuento, no, es que los lobos no hablan. Si se llega a ese punto, ya el pacto de la literatura desaparece. Pero en general los chiquitos lo que hacen es decir, sí, claro, los lobos hablan y los chanchitos bailan y cantan y tocan tambor y todo lo demás. Entonces hay un pacto en el texto literario asociado a la fantasía. Pero el otro es, si no opuesto, es paralelo, es el terror, ¿verdad? Lo que llamamos a veces literatura de miedo, ¿no? La literatura, voy a usar un casticismo, ¿verdad? La literatura creepy, o sea, la asustona, ¿no? Que a la juventud, a la adolescencia le gusta mucho, ¿no? Y yo lo he notado más en estos tiempos, ¿verdad? Las muñequitas y los jugueticos de monstrillos y de calaverillas y esqueletillos y brujillas y todo. Eso tiene que ver con el componente del terror, digamos, del susto, del peligro, del riesgo, de la amenaza. Bueno, eso se da mucho en la literatura
juvenil. Por esa razón es que es tan popular esta serie de esta señora, no sé si es irlandesa, escocesa o en fin, la autora de Harry Potter, ¿verdad? Y es porque hay un componente de terror, ¿verdad? Eso es parte. La literatura que ustedes han leído en el colegio o están leyendo ahora en la universidad, si les dice el profesor, oiga, esta es literatura realista, pues ya está, nos atenemos a esa literatura realista. Y en cuanto a la intencionalidad, ese sí es un temilla interesante, porque si yo le preguntara a un escritor que escribe literatura infantil o juvenil, es igual, le digo, mira, ¿por qué escribiste este libro? Bueno, lo normal es que el escritor te diga, o nos diga a nosotros, bueno, es que yo lo que quería era transmitir un mensaje. Es la primera cuestión que nos dicen, ¿no? Y uno podría decir, bueno, ¿y usted cree que a todo el mundo le importan los mensajes que usted quiere exponer, no? Pero digamos que sí, que quiere exponer un mensaje. Por tanto, el escritor siempre hace la obra con una intencionalidad. No es lo mismo escribir, como hizo la señorita, un poema de amor, un poema del recuerdo, un poema elegíaco, un cuento realista, una novela de testimonial, una obra teatral sobre la vida en la familia. Todo esto no es lo mismo que, por ejemplo, escribir un libro para jóvenes. Es decir, que hay que detectar cuál es la intención. Los cuentos infantiles tradicionales sí que tienen una intención. Básicamente, pórtese bien, ¿no? Si no se porta bien, le pasa lo que le pasó a aquel. En cambio, si usted es bueno y es noble y le ayuda a su mamá y a su papá, vea que usted se casó con la princesa, ¿verdad? Y vivieron felices durante muchos años y tal. En los cuentos contemporáneos eso sería un asunto que habría que ver, pero hay sin duda una intencionalidad. Entonces, esa intencionalidad, evidentemente, una de ellas puede ser el entretenimiento, nada más, la diversión, ¿verdad? Que se escribe para entretener, para pasarla bien, digamos. La otra intencionalidad es la que les he comentado hasta ahora, ¿verdad? Los aspectos didácticos, los pedagógicos, enseñanzas morales, enseñanzas políticas incluso, como les he dicho, ¿verdad? Testimoniales, puede ser. Siempre hay que preguntarse, o yo me he preguntado, y los que hemos leído ya más profesionalmente, también uno tendría que calcular lo que les dije hace un ratillo de paso, y es si hay una intención de modificar la conducta del lector. Ahora, hablo por él con su permiso y por mí, claro. Normalmente el escritor que se da por tal escritor no está pensando en modificarle la conducta a nadie. Esa idea es que yo escribo para mi pueblo, yo escribo para convencer, yo escribo para crear conciencia. Eso es demagogia, ¿verdad? Nosotros creamos nuestra propia conciencia. Pero en fin, hay escritores que están convencidos de que sí, mire, don Carlos Francisco, hay que escribir estos cuentos para que los chiquitos no se metan en las drogas y no se metan a mentir y no le desobedezcan a los papás. Esas son conductas que al escritor no le viene. Pero bueno, hay escritores que hacen eso, y posiblemente sea una especie de acto probablemente de manipulación, ¿verdad? Pero bueno, eso lo vamos a dejar entre manos, ¿verdad? Nada más quería terminar con dos temillas, ¿verdad? Dos aspectos. Uno de ellos es que la literatura infantil es cierto que es una forma particular, pero no es que los escritores son especialistas en literatura infantil o juvenil o adulta, no sé cómo se le llamará a la adulta, ¿no? No son como los médicos, ¿no? Que son pediatras, neurólogos, ¿verdad? Ginecólogos, urólogos o lo que sea. No hay, o sea, eso lo que quiero decir es que un escritor puede perfectamente escribir novelas o poemas o obras de teatro de cualquier tipo, y que cuando él se le ocurrió decir, hombre, yo voy a hacerme una novela para niños, perfecto, pero no es que eso ocurre como usted es escritor de literatura infantil y punto. Ahora, es cierto que hay autores que se han dedicado toda su vida a la literatura infantil,
como hay autores que se han dedicado toda su vida a la novela realista o regionalista. Pero no es que hay una especialidad. Y el otro aspecto que quería mencionar es que para que un escritor escriba sobre chiquitos o sobre jóvenes, no tiene por qué haber sido padre de chiquitos o de jóvenes, o sea, no tiene por qué haber tenido la experiencia de la paternidad o de la maternidad. De hecho, aquí en Costa Rica yo conozco 3 casos muy peculiares, pero en fin, 3 casos de escritores que han escrito libros para niños y ellos nunca tuvieron niños y nunca se casaron, y en 2 casos no eran heterosexuales, para que vean ustedes que una cosa es la vida personal privada, biológica de alguien, y otra cosa es la creación literaria. Y nosotros nos quedamos con este lado, hablamos de la creación literaria. A mí no me importa quién escribió aquello, pues no me debería de importar, ¿verdad? Pero en fin, hay que separar el señor o la señora que escribe del texto. A mí me interesa más el texto que se leyó. Y les decía, nada más termino con una observación. Yo sé que es un tema aparte, pero que conviene a veces considerar, y es el mercado. O sea, en Costa Rica últimamente, en los últimos 20, 25 años tal vez, ha aumentado mucho la producción de literatura infantil. Interesante esto, ¿verdad? Habría que ver qué piensan los autores de literatura infantil. Desafortunadamente hay que señalar que también la literatura infantil o juvenil es un gancho empresarial, ¿no? O sea, es una literatura que se vende más que la poesía, en fin. Entonces es un gancho de mercado, ¿verdad? Lo que me inquieta, y esto lo dejo sobre la mesa, es que de pronto un escritor diga, no, yo voy a dejar mis poemas por aquí, voy a dejar las novelas, me voy a dedicar a la literatura infantil porque vende mucho más y me voy a hacer de dinero, ¿verdad? Una sola anécdota. Yo recuerdo desafortunadamente que una vez el escritor que se llamaba Joaquín Gutiérrez escribió un libro que se llama Cocorí, y se vendía muchísimo en el colegio, 20.000 ejemplares se vendían por semestre, hasta que un día en el programa del Ministerio de Educación, hace muchas administraciones, 3 administraciones tal vez, decidieron suspenderlo y cambiar de libro, porque ya tenía muchos años de uso, porque todo el mundo hablaba del Cocorí y tal, y decidieron cambiarlo. Bueno, estaba asustadísimo don Joaquín Gutiérrez, porque eso eran sus ingresos, ¿verdad? Y no se vendían tanto sus otras novelas como el Cocorí, de manera que también hay un componente pues comercial, estratégico, táctico, de muchos tipos, que no tiene mucho que ver con el género literario. Bueno, pues eso era, jóvenes, lo que les quería comentar a ustedes. Le paso el micrófono a Paul. Muchísimas gracias, don Carlos Francisco, por tan ilustrativa exposición. Tiene la palabra el profesor Paul Benavides. Buenas tardes. Un agradecimiento a la sede interuniversitaria de Alajuela, a UNA, a la carrera de inglés, a la biblioteca, a la municipalidad de Alajuela, soy herediano, me cuesta sacárselo de la cabeza, a la municipalidad de Alajuela, al profesor Camacho, Juan Carlos, un saludo a Carlos, con todos los profesores de la Universidad Nacional, en sede interuniversitaria. Y es un gusto compartir aquí con Carlos Francisco, un gran poeta, un gran estudioso, una persona que me admiro. Para mí es un honor siempre compartir, pues ya hemos compartido algunas mesas para conversar. Bueno, yo soy una especie de bárbaro en la literatura, porque yo me acerco a la literatura por el medio autodidacta. Yo soy un autodidacta en literatura, y todo lo que sé o no sé o medio aprendido lo he hecho leyendo libros, leyendo novelas, leyendo cuentos, leyendo ensayos, y a partir de esa lectura, ese acercamiento bárbaro a la literatura, ¿verdad?, heteróclito, anárquico, yo me he formado a mí mismo una especie de persona que se ha hecho a sí mismo en el campo de literatura. Entonces, mi perspectiva sobre la literatura infantil y juvenil es una perspectiva personalísima, que se aleja un poco de la perspectiva muy clara, muy precisa de Carlos Francisco, que hace una topología
digamos, de las diferentes maneras de analizar la literatura juvenil e infantil. Establece por autor, por tema, por lenguaje, por objeto literario. Yo me aparto de eso y yo digo que me opongo a la clasificación de literatura juvenil y literatura infantil. O sea, la niego personalmente. La niego porque hay una literatura infantil, alguna, no toda, que parte del niño como objeto pasivo. Es decir, el niño es un receptor de la eterna sabiduría de un adulto que se cree niño y puede escribir desde su condición de adulto sobre situaciones de un niño. Ese ejercicio de desdoblamiento no todo el mundo lo puede hacer y no siempre es aceptado. Digamos, hay en la literatura infantil hay una que es importante, que es la formativa, la que se hizo durante un tiempo, las fábulas de Esopo. Siempre hay una moralina, una moral, una moraleja al final del cuento sobre el bien, sobre el mal, sobre la astucia, sobre la verdadera inteligencia, sobre ciertos valores que son importantes en la tradición griega, que pasa a la tradición latina y llega hasta por España, por medio de España, América Latina, que esos conceptos son el bien y el mal, ciertas razonamientos o argumentaciones de carácter ético, muy griego, de la polis griega, de la paideia, ¿verdad? De la educación en valores de la ciudadanía. Es decir, esta literatura infantil formativa, ¿verdad? De la fábula de Esopo, que está presente en alguna literatura también nacional o universal, que lo que quieren es transmitir los buenos valores, ¿verdad? Para que el niño entienda la diferencia entre el bien y el mal, cuál es el personaje malo, cuál es el bueno, quién es el inteligente al final de la historia y quién es el menos inteligente. Resulta que el más inteligente, el más sensato, es el personaje más débil, ¿verdad? El personaje que siempre está pasivo, que siempre está el derrotado en la literatura. Pero yo pienso que la gran literatura infantil y juvenil la gran literatura infantil y juvenil, la que tiene esa etiqueta, es gran literatura, y es una literatura universal. No tiene que ser verdad lo que todo el mundo piensa que es verdad. No sé si ustedes han oído esta frase en algún momento. Sí. Esta frase es de un cuento de Hans Christian Andersen, se llama El traje del emperador desnudo o el rey desnudo. Esta frase es pronunciada por un niño en el cuento. El rey lo que quería era tener un traje tan bien hecho, tan delicadamente hecho, con una tela tan limpia y tan pura, que esta tela no fuera captada por los ciudadanos. Entonces resulta que hay dos estafadores, dos sastres que se le acercan, al rey y le proponen que ellos tienen la receta para crear un traje absolutamente como el rey lo quería, limpio, impoluto, con las mejores telas y una tela casi que imperceptible, y el rey les compra la idea. Entonces el rey decide desfilar por el reino, ¿verdad? Y todo el mundo guardaba silencio para no perturbar al rey en su verdad que quería imponer, es decir, en su desnudez que aparentemente iba arropada. Y en algún momento determinado un niño se atreve, levanta la mano y lo señala y le dice: el rey va desnudo. Es un niño el que se atreve a decir la verdad en medio del silencio cómplice de la comunidad que no quería perder la vida porque el rey podía perder la cordura y mandarlos a matar. Entonces vean ustedes ahí que en un cuento infantil, la fábula del rey desnudo, hay todo un mensaje, una reflexión ética sobre el papel de la verdad en la sociedad, y es un papel cívico. Estamos hablando aquí que la figura, el personaje, el niño está interpelando el poder del rey, es decir, la autoridad suprema del rey. De manera que, vuelvo al punto, la literatura infantil, la que yo me niego a aceptar, en donde el niño es un objeto pasivo, o la literatura juvenil, en donde hay una especie de intención política del autor para prevenir al joven de que no consuma drogas, o que no se incurra en la delincuencia, o que no se porte mal con la mamá o los papás, me parece que es un intento fallido.
porque eso es una literatura panfletaria que lo que hace es partir de la premisa de que el joven o el joven son una especie de objetos pasivos que no tienen capacidad reflexiva. Pues la gran literatura, la que yo me enfrenté siendo un adolescente, es una literatura crítica, es una literatura de alguna u otra forma subversiva, en el buen sentido de la palabra, la que permite activar el razonamiento en el joven. Un sobrino mío me preguntó, tío, ¿qué es la muerte? Con 8 años de edad. ¿Quién soy yo? Dos preguntas que inquietaron a los filósofos presocráticos. No estoy hablando de verdad, estoy hablando ni de Sócrates ni de Aristóteles, estoy hablando de los presocráticos, en donde es ya una interrogante fundamental sobre quién es el hombre, cuál es nuestra naturaleza, cuál es nuestra esencia. Y un tema que la Biblia, que la religión ha querido resolver y le ha dado una respuesta, y ha sido una pregunta filosófica permanente, que es ¿quién soy? ¿O qué es la muerte? ¿Sí? Explíquenme qué es la muerte. Es la negación absoluta, y podemos Sartre, Cyril Arada, en fin, Camus, la filosofía del siglo XX, toda Heidegger sobre el tema de la muerte es un recurrente, y la gran literatura igual sobre la muerte. Yo tengo que hablar desde mi experiencia como lector. Cuando yo me encuentro con un libro que se llama Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley, apenas tenía yo los 14 años, y comienzo a leer ese libro y me encuentro con que había toda una construcción, es decir, el peso de la biotecnología o de la ciencia, tecnología humana, ¿verdad? De la intervención de la tecnología en el control humano, en quienes nacían, en la división en clases de la sociedad entre seres de tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, y los que estaban combinados a ser los que dirigieran la sociedad, y los que estaban combinados a ser una especie de protagonistas molestos de la sociedad, pero que eran necesarios cuando había un mecanismo que se llamaba el soma, una sustancia para controlar. Cuando yo me encuentro con eso a los 14 años, que no estaba entendiendo muy bien y que me estaban generando una serie de interrogantes que tampoco podía calcular, porque esa novela se adelanta 100 años a lo que hoy estamos viviendo, todo lo que estamos viviendo desde el COVID-19 y todos los problemas, la relación entre medicina, sociedad y farmacéuticas, tiene que ver con Huxley. En realidad es el profeta del siglo XXI, en realidad el que logra ver el núcleo duro del tema, que es la manipulación genética. Ese es el tema. Yo me enfrento a un tema, a un novelista, a un texto que me perturbe, qué es lo que está hablando este señor de esta sociedad y la intervención genética para manipular y para poder producir seres humanos. Era un joven que se acercaba a un texto que aparentemente estaba haciendo, que fue leído por la juventud europea, por la juventud universal. Bueno, ¿eso es literatura infantil o es literatura juvenil? ¿Qué es? Es gran literatura. Esa es literatura que está tratando los temas, los absolutos humanos, muerte, la vida, el control, el dominio, la manipulación, de una manera única, y que me permitieron luego entender, releer a Huxley mucho tiempo después. Hace poco, hasta un par de años, me volví a leer una nueva versión de Mundo Feliz. Hay un prólogo de Huxley donde hay una reflexión que pone otra vez en la segunda edición, reinterpreta El Mundo Feliz y lo explica más claramente. Y es una novela, y bueno, esta novela, si hubiese escrito hoy, tiene total vigencia, ¿verdad? Porque está tratando los grandes temas que nos aqueja, la manipulación genética, el tema del ChatGPT, la tecnología llevada al extremo, la sustitución del ser humano por una máquina, etc. ¿Qué es literatura infantil? Lo que decía Carlos Francisco Monge Carmen Lira, el debate que tiene Tío Conejo con Tío Coyote. Tío Conejo siempre huyendo, subido en los árboles de jocote, de mango, de zapote, y Tío Coyote siempre con la obsesión en la cabeza de comerse a Tío Conejo. Y Tío Conejo, ya después de estar en el tercer árbol, había pasado por el de jocote, había pasado por el de guayaba y llegó al de zapote. Y tienen un diálogo interesante, y le dice Tío Conejo: pero Tío Coyote, ¿cuál es la obsesión de comerme si yo le he dado de comer toda la mañana que me ha perseguido? Ha comido jocotes, ha comido guayabas, ha comido zapote. ¿Qué más quiere? ¿Por qué me quiere devorar? No entiendo su obsesión. Y
Entonces ya cuando Tío Conejo, lo que dice Carlos Francisco es lo que él dijo sobre el comportamiento y la reflexión que él hizo sobre la amoralidad de Tío Conejo. Carmen Lira no está haciendo moral a través de la literatura, está haciendo literatura en lo que la gran literatura es, en la ambigüedad del ser humano. Es decir, la literatura no puede ser ni moralina, ¿verdad? No puede ser ética fácil, para consumo preta por té, dicen los franceses, para llevar. No puede ser fast food. ¿Sí? La moral, si no tiene un fondo de reflexión ética, más que moral sería ética, ¿verdad? La reflexión sobre el ser y la relación entre el ser y la existencia, entre el bien y el mal, entre si lo que hago está bien o está mal, que está planteada en todos los cuentos de mi tía Panchita y Carmen Lira, eso que dijo Carlos Francisco, de ese diálogo. Y lo que Carmen Lira está retratando no está haciendo buenismo literario, o sea, no está haciendo infantilismo literario, no está haciendo juvenilismo literario, está haciendo literatura con mayúscula. Lo que está exponiendo la naturaleza en un animal de lo que somos los seres humanos, ¿verdad? Tío Conejo estaba, Tío Coyote le dice a Tío Conejo: me acaba de quebrar un diente, me lo voy a comer porque me quebró un diente cuando me tiró el zapote. Y solo eso amerita que yo se lo siga persiguiendo en todos los árboles para yo comérmelos. Además de que es simpaticísimo, el relato está lleno de humor, de inteligencia. Es una reflexión sobre la condición del ser humano. Tío Conejo, el astuto, el que tenía que jugársela, como dice Carlos Francisco, para sobrevivir. El astuto, el costarricense, hay un tipo de costarricense así, un tipo de ser humano, porque son valores universales, pero en el mundo costarricense de la época era el costarricense astuto, cazurro, calculador, el débil, pero el que había desarrollado una inteligencia tal, una astucia tal, que podía ganarle al hombre, al lobo, a Tío Coyote, ¿verdad? Al gran devorador de conejos y de ardillas y todo lo que se encontrara. La astucia puede más que la fuerza, pero la persistencia de ser astuto obligado a toda una conducta ética, una resistencia. No es fácil ser astuto siempre, no es fácil ser listo siempre, hay que ser valiente para poderlo ser e insistir y que no se lo coman uno. O sea, las lecciones de la gran literatura, de la literatura infantil, son grandes lecciones humanas. Yo luego me tronqué ya más, un poquito más viejo, tal vez con 20 y resto de años, en H.G. Wells, los cuentos de H.G. Wells, La isla del Dr. Moreau, por ejemplo. Este libro que luego se hizo una película muy bien lograda por Hollywood, que es La guerra de los mundos, El hombre invisible, por ejemplo. La isla del Dr. Moreau es una reflexión igual, inicio del siglo XX, sobre esta intención de los estados y de grupos poderosos de la humanidad por experimentar con el humano. O sea, la isla del Dr. Moreau es mezclar especies, es mezclar al hombre con lobos, con perros, con gorilas, esa especie de utopía retorcida, perversa, que luego el fascismo con Hitler la recupera, que era la experimentación, el llevar la experimentación humana, biológica y anatómica al extremo, ver qué significaba privar al ser humano de una lobotomía y privarlo de emociones para ver cuánto aguantaba en términos de dolor, cómo poder construir un ser humano a través de la intervención. Eso es el Dr. Moreau. La guerra de los mundos es la invasión extraterrestre, que cada vez cobra más fuerza en ciertas redes sociales, porque están llamando a los extraterrestres y a los ovnis, y hay como una tensión, esa permanente ansiedad, esa presa que decía es de tanto oro que Carlos Francisco posiblemente ha dado sus clases, el profesor Camacho y todos aquí lo conocemos, es esa nostalgia del absoluto. Sí, es ese llamado a lo que está fuera del planeta para que venga, o para que nos redima o para que nos mate, ¿verdad? En esa cosa redentorista o que puedo llamar milenarista del ser humano por estar buscando la llegada de algo.
¿verdad? Estar buscando algo más allá que nos libere o que nos destruya. De manera que H.G. Wells, un autor, pues, vamos a ver, H.G. Wells del siglo XIX, inicio de XX, siglo XIX, es decir, un autor que se proyecta siempre el resto de años. Julio Verne con lo mismo. Alicia en el País de las Maravillas, que yo también luego me lo leí muchísimo más, porque siempre me causó cierto rechazo. No quiero leer la historia de una muchacha que se queda a dormir y se va entre un hueco y comienza a encontrarse con una especie de un gato que está sonriendo permanentemente y que le sale una especie de conejo, un conejo azul, y después le sale la reina de corazones, y después le sale el gato sonriente, y todo este tipo de personajes que están cargados, que es literatura infantil, ojo, es literatura pensada para el ser humano. Pero Carroll era matemático, era lógico, era un investigador de la ciencia, o sea, es un hombre hijo de la Inglaterra, de la tradición, digamos, newtoniana, del logos, de la ciencia, de la matemática, del cálculo. Ahí no hay en esa literatura de Lewis Carroll, en la Alicia de los Países de América, hay una construcción hermenéutica densa y profunda. Cada personaje tiene un valor simbólico, ¿verdad? Cada personaje es un valor. El gato que está sonriendo, ¿el gato quién es? Ese gato perverso, el gato de Cheshire, que aparece y desaparece cuando le da la gana, huye frente a los problemas, y lo que deja es la sonrisa, nada más, ¿verdad? Le cae la sonrisa y desaparece la sonrisa. Cada vez cuando Alicia tiene problemas, le aparece el gato y le plantea problemas, y a la vez y le plantea soluciones, o la pone en duda y se desaparecen. Entonces cada personaje, la reina de corazones, por ejemplo, esa cosa agresiva, posiblemente en Inglaterra, agresiva, mandona, dura, que quería firmar sentencias de muerte cada 5 minutos, ¿verdad? Entonces todo ese mundo simbólico, profundo, surrealista, onírico, físico, matemático, real, irreal, es literatura infantil. Y eso lo leían los niños con los padres en Inglaterra, ¿verdad? Moby Dick, ¿qué es? ¿Literatura infantil o literatura juvenil? ¿Ah? La obsesión del capitán Ahab por matar la ballena blanca, un capitán tullido, retorcido, lo único que tenía en el corazón era venganza por cazar a la ballena blanca. Moby Dick, que era la encarnación del mal. ¿Quién era el mal ahí? ¿Dónde radicaba el mal? Una novela también leída por la juventud, puesta en los colegios, puesta leído por los jóvenes, publicada en los periódicos, difundida en Inglaterra, en los Estados Unidos, en Europa, y es una reflexión de raíces bíblicas, porque hay una confrontación entre el bien, entre el mal, la obsesión. ¿Quién es el mal? El capitán Ahab. ¿Quién es la tripulación del Pequod? ¿Quiénes son esos que están ahí, cada uno con una figura diferente, con una naturaleza pluricultural, plurirracial? ¿Quiénes iban en el barco, verdad? ¿Qué significa esa confrontación obsesiva con la muerte? ¿Quién es el mal finalmente? Finalmente sabemos quién muere y quién sobrevive, ¿verdad? Nadie podría decir, o yo podría decir que el mal es el capitán, y el bien es la ballena blanca. Si yo hay una lectura contemporánea, por dicha que sobrevivió la ballena, lo lleva hasta las profundidades, lo ahoga. Es decir, el mal vence el bien, no al revés. O sea, todas son las grandes preguntas de una literatura que siempre se pensó, una literatura para jóvenes, pero cuyo fondo reflexivo es denso, profundo, hecho para provocar la reflexión y el razonamiento. Para terminar ya, Marco Ramírez, de Carlos Luis Fallas, ¿verdad? El joven campesino, las aventuras de un joven campesino del llano de Alajuela, o sea, de esta provincia, capaz de perturbar o de subvertir los valores del orden, de la disciplina, un hombre que quería vivir, que quería aventurarse, que quería ser él, ¿verdad? Que implica, que entraña ese personaje del costarricense del campo, que se resiste todavía a ese proceso de imposición de una cultura a través de la educación, y que logra a través de esa libertad absoluta. Marco Ramírez es ese espíritu, encarna ese espíritu de la libertad también, encarna ese espíritu de la libertario que tiene el costarricense de alguna otra forma, de querer experimentar y vivir el mundo, de querer vivir la libertad.
y esta libertad se contradice con las reglas, con las normas, con ir a la escuela, con asistir a clases, etcétera, etcétera. Yo ya voy terminando, yo lo dejo por aquí. Yo vuelvo a decir que a mí me parece que hay literatura. Me niego a creer que la literatura infantil y la literatura juvenil puedan etiquetarse y a partir de ahí puedan encajonar un tipo y un modelo por lenguaje, por enfoque, por estilo. No, la gran literatura infantil y juvenil es gran literatura, se acabó, sin esas etiquetas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Vamos a ver, vamos a abrir el espacio para preguntas, dudas, comentarios de parte del público. Entonces, con absoluta libertad, con absoluta extensión, ¿no? Si hay alguna pregunta, alguna consulta, comentario. Bueno, buenas tardes. No, realmente totalmente de acuerdo con lo que nos contaba el profesor Pablo, que normalmente la literatura infantil y juvenil tiene que ser por regla moralista, y a mí me gustaría, por ejemplo, en un futuro, en el caso de que tenga, ¿verdad?, hijos, que siguieran una literatura pero que los lleve a un pensamiento crítico, intentar fomentar eso antes que la moralista, porque digamos, eso lo veo más que todo tal vez por el ámbito de que necesitan crear, ¿verdad?, o seguir el fundamento de lo que está bueno y lo que está malo, tal vez como para que los papás vean eso y tal vez como comprar el libro, ¿verdad?, tal vez desde ese punto de vista. Pero siento que hace falta más libros que pongan a pensar, ¿verdad?, a los chiquitos, y tal vez así, no sé, lograr un cambio, porque realmente ¿quién es un escritor para decir qué es lo que está bueno y qué es lo que está mal? Entonces, al menos eso es como mi punto de vista. Muchas gracias. Hola. Bueno, eso es, yo creo, y les aseguro que no nos pusimos de acuerdo Paul y yo. Es que la literatura, ya hablándola en términos generales, como lo ha planteado Paul, que es lo que procede, la literatura no tiene por qué ser un catecismo. Y el problema que hemos visto, o he visto con frecuencia, es que mucha literatura quiere hacer moral. O sea, dicho en términos muy planos, pórtese bien y no se porte mal. Yo coincido plenamente con lo que ha cerrado Paul, es decir, la gran literatura es aquella que lo que hace es describir y además interpretar la condición humana en general. Eso es lo que toda la gran literatura ha hecho. La que no consigue eso suele quedar olvidada, y ya no tiene que ver con el talento, con la genialidad del escritor, no, tiene que ver con que se ha captado los grandes aspectos de la condición humana, de su dignificación y tal. Ahora, a nosotros nos dicen siempre, o hemos oído siempre, que es muy importante que los chiquitos lean, ¿verdad?, que es muy importante que vayan a la biblioteca, que vayan a la librería, como si la lectura por sí misma fuera un remedio, cuando lo que cuenta es qué es lo que vas a leer, qué es lo que vas a leer. Y el tercer aspecto sí tiene que ver, yo creo que vos, permíteme vocearte, ¿no? Vos intuís de alguna manera un problema de fondo que habrá que abordar después, qué es lo que pretende el escritor de literatura infantil o juvenil. Porque yo tengo para mí
que muchos escritores de este tipo de literatura, y hablo incluidos los costarricenses, lo que hacen es crear una moralina, o bien, peor aún, ponerse como tontillos, ¿no? Ya no niños, como pueriles, ¿no? Hablar sencillito, hablar de la hormiguita, hablar del conejito, ¿verdad? Hablar de la palomita y las maripositas. Eso yo lo he visto en la literatura costarricense contemporánea. Yo no hablo por los autores como Carmen Lira o María Leal de Noguera, que es otra autora que se está recuperando. Eso es el chiste, ¿verdad? Si alguien dice, oiga, yo me quiero hacer escritor, pero me gusta mucho, yo siempre me he llevado bien con los niños y tal, y comienza a escribir literatura como de chineo, eso no es literatura, eso es inducir al posible lector a que actúe y reaccione como ese escritor quiere. Por eso es muy peligroso decir, mire, acuérdese lo que pasó en tal novela, lo que dice tal autor. Eso que se llama el criterio de autoridad no deja de ser un enorme riesgo, ¿verdad? Porque no podemos utilizar la literatura como ejemplarizante. En todo caso, nosotros como lectores tenemos que, digámoslo así, digerir aquellas lecturas que son las que decía Paul hace un rato, cuando él a sus 14 años leía una novela y decía, ¿y esto qué es? ¿Qué hago yo con esto? Y no inducir a los autores. Vean ustedes que yo no digo que me irrite, ¿no? Pero creo que ustedes también, ¿verdad? Todos a las generaciones recientes de estudiantes los han puesto a leer una novelita francesa traducida, que es básicamente una obra literaria bastante frívola, ¿no? Que es una que se llama El Principito, ¿verdad? Es una interpretación idealista del mundo. Aquí no pasa nada, aquí soy solo yo, aquí mis amores y mis amistades. No hay una verdadera interpretación de la realidad. Tal vez había olvidado esto, Paul Litterogresco, que es una novela extensa, etcétera, es cierto, pero el Moby Dick es una novela extraordinaria, porque lo que está haciendo es enfrentando al ser humano frente a una condición de él mismo y frente a un mundo al que quiere derrotar o al que tiene que afrontar. Pero bueno, han insistido en esta novelita primero porque está muy ilustradilla, porque el Principito siempre es lindo y agradable y tal. Esas son las cosas que a mí me parece. Yo no hablo por ustedes ni mucho menos, ni por favor. Me parece que es lo que habría que evitar. Pero sí, el tema que has planteado es muy, muy apropiado. Brevemente, es una pregunta tirada. Sí, ¿qué tipo de literatura, vos lo estás diciendo, deben leer los niños para que los haga pensar, para que los haga reflexionar, ¿verdad? Para que no sea una especie de panfleto literario, sino que sea un instrumento para que ejercite el pensamiento y el razonamiento desde los valores que el padre se encargará de transmitir desde toda una perspectiva democrática y libre de la lectura. Vamos a ver, yo pienso que aquí voy a tocar un tema complejo que suscita ronchas, y es el tema de la corrección política. Yo estoy opuesto a la corrección política. Yo no creo que un personaje, por ser negro o por ser blanco, por ser homosexual, heterosexual, sea un personaje bueno o el malo de la narrativa. No creo que la literatura está hecha para partir de premisas o con preconceptos en donde usted, el héroe o la víctima de la literatura, sea la figura que yo me proponga reivindicar, sea la mujer, sea el hombre, sea el niño. Si hacemos eso, coartamos la libertad, la capacidad del escritor, carísima, que es la imaginación y es la fantasía, sobre todo la imaginación, la loca de la casa, dice el Vargas Llosa, para poder crear personajes desde la absoluta libertad creativa y desde la imaginación libre. Ahora vimos, creo que compartimos la idea, la gran literatura no crea pastiches, no crea personajes de una sola cara, personajes unidimensionales. La gran literatura trata de abordar la complejidad y la contradicción humana. Si hay algo característico de la humanidad, del ser humano, hombre o mujer, es su ambigüedad, es su complejidad, es su completa contradicción. Este principio de contradicción permanente, es la verdadera naturaleza humana. No es
es decir, el concepto absoluto o el orden y la armonía. No existe, existe el caos, como decían los griegos, como origen anárquico de las cosas y como fuente creativa, como Eros, ¿verdad? Creador, como fuente creadora, perturbadora a la vez, anárquica a la vez. Nosotros somos esa, llevamos esa parte con nuestra naturaleza humana, como personas, ¿sí? No existen ni buenos ni malos, ni por color, ni porque su conducta sexual, no. Existen seres humanos que actúan, a veces bien, a veces mal, se portan muy mal, sean blancos, sean negros, sean chinos, sean amarillos, sea lo que sea. Y se portan bien, y tienen valores éticos. Y parece que el malo es el bueno, quién es el bueno y quién es el malo, ¿verdad? Al rato el que parece malo, el que está en la cúspide del poder, no es tan malo. Y resulta que hay otros que están abajo de la estructura, que no son los que tienen el poder, ¿verdad? Que son los verdaderos malos, que están cargando siempre el prejuicio, están causando están envidiando, están confabulando por la envidia, no aceptan que otro haya llegado, haya triunfado, ¿verdad? Esas son las emociones humanas. Y puede ser al revés, el que está arriba es el que carga toda la oscuridad del mundo y impide que los demás se realicen. Pero esa es la sociedad, esa multiplicidad. No sé si alguno u otro tiene alguna pregunta o comentario. Buenas, lo mío va ligado más como al punto de vista que se comentaba ahora, generar un punto de vista crítico de los niños. Creo que hoy en día no es como que más sabido que ahora mismo lo que son las actitudes de los niños no están muy enfocadas a la literatura. Como que se ha perdido mucho esa cultura de, por ejemplo, ir a la biblioteca, sacar un libro y decir, una semana tengo que volver. Antes mi abuela me llevaba y me sentaba y horas a leer con ella. Ahora yo veo y los niños, tú les das un libro y qué pereza. Inclusive en el colegio, se escucha, ¿no? Eso. Creo que generar un libro o, bueno, escribir un libro o algún enfoque de literatura que presente es un punto de vista crítico es muy complicado porque realmente la educación y la forma cultural en la que se ha crecido ese niño no es muy dada a que tenga un punto de vista crítico en ese ámbito. Entonces no sé cómo, digamos, la pregunta como tal es si claramente la educación y desde dónde han crecido tiene mucho que ver con esto. ¿Cómo harían que un niño tenga un punto de vista crítico si no ha crecido con eso? ¿Cómo criticarlo? Sí, es que, bueno, aquí ya debemos hablar en plan de pedagogos. El primer deber nuestro como ciudadanos es desarrollar y propiciar el pensamiento crítico. Lo que pasa es que la palabra crítica se ha envenenado mucho, ¿verdad? Cuando se dice que esta persona critica mucho, lo asocian a que es muy chismosa, ¿verdad? Muy envidiosa, ¿verdad? Mira ese que anda siempre con el pantalón al revés. No es eso. Crítico, eso viene vamos a ponernos elegantes, ¿no? Viene del griego, de una palabra en griego que se kritein, y kritein significaba analizar. Nada más, analizar. Entonces yo analizo el componente de esta envase, el plástico, la tapita, etcétera, y trato de ver para qué me sirve, o etcétera. Eso es analizar. Entonces, claro, nosotros como ciudadanos tenemos que procurar un pensamiento crítico, pero como es muy difícil, pero desde chiquitos, ¿verdad? O sea, yo soy padre y además soy abuelo, y uno lo que tiene que decir al chiquito, en vez de decirle, mire, no me haga eso, el chiquito lo que tiene que decir es, vamos a ver, ¿y por qué? Entonces ahí está, bueno, analicemos por qué es peligroso que vos te comas ese chile picante que está ahí. Vamos a ver ese análisis desde una cosa tan elemental como es saber por qué botaste el juguetico y le metiste una patada. Analicémoslo, no regañemos ni amenacemos. Y eso tiene mucho que ver, creo yo, con lo que el joven, ya me olvidé tu nombre, el presidente de la asociación, mencionaba hace un rato, de lo que yo no había estado, no me había percatado, ¿no? De esta situación política muy delicada. Eso es lo que el profesor o los que somos mayores que ustedes
tienen el deber, no la posibilidad, el deber de propiciar el pensamiento crítico. Entonces, que haya un grupo de estudiantes que comentan, se oponen, discuten con el profesor es muchísimo más importante. ¿Por qué razón? Porque eso tiene implicaciones políticas inmediatas, ¿verdad? Por ejemplo, en este momento, ¿cuál es la situación política que se vive en la administración actual en Costa Rica? Hay que preguntarse, ¿lo acepto o lo critico? ¿Qué pasa si lo acepto? ¿Y qué me puede pasar si yo critico? ¿Por qué el cuento del rey desnudo que está ocurriendo en Costa Rica en este momento? En este momento son muy pocas las personas que se atreven a decir que aquí hay prácticas políticas absolutamente antidemocráticas que están destrozando toda una tradición democrática que se construyó desde 1848, y que hay personajes aquí públicos elegidos por una sociedad, por una comunidad como la nuestra, que demuestra las debilidades del sistema democrático. La democracia es aquella en nuestro sistema que nos obliga a aceptar la decisión de una mayoría. Pero esa decisión de una mayoría lo que ha hecho ha sido asignar papeles y funciones a unos gobernantes, y en este momento hay que decirles a los gobernantes: oiga señor y oiga señora, no fue para eso para lo que yo di mi votito. ¿Ven? Ese silencio, ese miedo que en muchos aspectos se está consiguiendo ya, es lo que hay que rebatir de inmediato. De inmediato. Ustedes ya tienen en perspectiva lejana geográficamente el caso de Brasil, el caso de este personaje, el anterior presidente de Brasil, Bolsonaro. Entonces uno dice, yo siento algo pero no me animo a decirlo. Hay que decirlo, hay que decirlo. Ese es el pensamiento crítico que hay que estimular. Y para no desviarnos a lo que nos han invitado aquí, la gran literatura es la que estimula el pensamiento crítico. Cuando dice, caray, no, esta no es una novela divertida, voy a leerme la otra vez. No, es que es lo que despierta en la persona algo que cuando uno cierra el libro y lo pone ahí, dice, esto me dejó algo y voy a leérmelo otra vez. Esa es la gran virtud. Usted, don Gustavo, lo sabe. Esa es una de las grandes virtudes de esa novela tan gordita y tan mencionada que se llama Don Quijote de la Mancha. Es que cuando leemos Don Quijote de la Mancha nos encontramos tantísimos aspectos que uno dice, con razón esta novela es tan famosa. O sea, yo me pongo a ver, dirían ustedes, ¿por qué todo el mundo la menciona y los profes de español y aparece en las librerías, en las bibliotecas y esto y lo otro, pero es tan gorda que no sé qué es? Hay que leerla y después uno dice, sí. Por eso que usted mismo plantea una necesidad de un pensamiento crítico que nosotros no podemos claudicar. No podemos claudicar. En un país tan chiquitito, tan modesto, tan dependiente como el nuestro, lo último que hay que perder es la dignidad. Ay, perdón. Si arriba otro quiere hacer una pregunta más, ¿Alguna otra pregunta, chicos, o comentario? Sí, bueno, veo que no. El punto es, ya lo dijo Carlos Francisco, el tema es, y que si no hay una educación sentimental en la casa, una educación, como decía Flaubert, la educación sentimental es aquellas cosas que se leyeron de joven y crearon una sensibilidad al adulto, una sensibilidad literaria, flaubertiana, en el sentido de que él lo decía, digamos, esa es mi sensibilidad. ¿Cuál fue tu educación sentimental? Bueno, fue leer a él, leer a otro, leer aquí, leer al Quijote, leer la poesía. Si no hay si en el hogar no se incentiva la lectura y si en la educación no se incentiva a leer y escribir bien y a razonar, toda posibilidad de ciudadanía crítica, esa que les vence el miedo y que dice que Bolsonaro es un populista de derecha y que es una especie de Trump tropicalizado, y etcétera, etcétera, etcétera. Solo una ciudadanía que haya leído de niños y de niñas la fábula del rey desnudo
y el papá o la mamá o un tío milagroso o una tía milagroso que le gusta la lectura, o un hermano caritativo que tenga el tiempo de dedicar frente a la ocupación permanente de los papás por trabajar y dejar al hijo al garete, ¿verdad? Una historia que ustedes pueden conocer. Ese tío caritativo, vamos a leer la fábula del Rey del Nudo, y después le pregunta, ¿qué entendiste por la fábula del Rey del Nudo? Y es ahí donde arranca el proceso de construcción del pensamiento y del pensamiento crítico. Si no, no hay de piña, eso no existe. Si no hay eso, los primeros años de escolaridad no existe, se fue, no lo tenemos. Y hoy, tengo que decírselos a ustedes, lo que hay en la sociedad costarricense, hay una especie de analfabetismo cultural, literario. ¿Sí? La población costarricense, la sociedad costarricense tiene un bache de lectura enorme que se fue construyendo durante los últimos 40 años, donde no hubo una política de lectura que desde la infancia incentivara la lectura crítica, como la decía Martí, con papel y lápiz, preguntando. A mí mi hermano mayor, cuando me ponía a oír las canciones de Serrat, me decía, ¿qué es lo que dice esa canción? Carnaval. Entonces, ahí empezó, mi papá ponía Chopin o Beethoven, tengo que decirlo así. Entonces, ¿qué siente usted con esa música? Se llama la educación, yo la tuve por fortuna, tengo que decirlo, pero es que si no hay eso, no hay otra cosa. No hay posibilidad ni de crítica, ni de perspectiva crítica, ni cuando se tengan 15, ni cuando se tengan 20, ni cuando se tengan 30, no existe. Y cuando uno ve el silencio en la sociedad costarricense, que apuesta cada vez más por el populismo, ¿verdad? por la retórica populista, nos vamos moviendo en extremos muy usuales en los países de Centroamérica, en donde o América se resalta la figura del líder fuerte, carismático, del redentorismo latinoamericano que tiene raíces religiosas. Cada vez que nos acercamos a eso cada vez más, y se eligen figuras y presidentes, eso está en correlación directa con el nivel de desescolarización cultural de un pueblo. Cada vez que un pueblo elige a un populista, a un dictador de izquierda, a un autócrata de izquierda o derecha, eso está en proporción inversamente proporcional al nivel de desinformación, de desescolarización, de desculturalización, de no lectura, de no cultura, de no lectura, de no pensamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Nuevamente, muchísimas gracias a ambos expositores y muchísimas gracias al público por tan generosa atención. La ventaja de este tipo de actividades es que siempre nos deja algo para ir pensando a la casa. Vamos a ver, voy a dar el pase a las moderadoras de la organización que tienen unos cuantos asuntos que mencionarnos. De parte de la carrera de inglés, la Biblioteca de la Sede Interuniversitaria de Alajuela, la Unidad de Vida Estudiantil y la Municipalidad de Alajuela, les agradecemos por su participación en este conversatorio, en especial a las personas invitadas, a don Carlos y a don Paul, por tan armoniosa e importante conversatorio. A su vez, les invitamos a todos y a todas a nunca dejar de leer. Les deseamos una bonita tarde y pueden retirarse a partir de este momento. Muchas gracias.